Bueno, vamos a empezar este encuentro especial de esta tarde y con la alegría siempre de poder terminar este semestre de la mejor manera. Habíamos empezado con nuestras expectativas y creo que en gran medida lo que nos tocó a nosotros cumplimos bastante bien, sobre todo ustedes en esta última parte al animarse, hicieron cada uno de los grupos las entrevistas. Les tocó, por lo que ya tengo en el registro, una muy importante nómina de escritores muy conocidos, muy importantes, y yo creo que hoy tenemos la satisfacción de recibir acá, particularmente yo digo con todo respeto, a la escritora más importante que tenemos en nuestro país, la señora Delfina Costa, ganadora recientemente de una mención en el Premio Nacional de Literatura. Así que vamos a dar una fuerte aplauso. Empezamos con ella que inclusive ya es un hábito, cada año le estaba comentando, todos los grupos siempre la suelen elegir a ella, y siempre hay un recuerdo muy grato de haber contactado con ella, de haber aprendido con ella. Y también queremos agradecerle, es muy impresionante a nuestro querido director, al profesor Hugo Caballero, por siempre acompañarnos en esto. Y sobre todas las cosas también, de manera que él sepa de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, por una cuestión de tiempo, sabiendo que está viniendo la profesora María Luisa Herrera, también escritora, y entiendo que vamos a tener más gente después, pero adelante está el profesor Néstor Pereira, él es presidente del Rotary Club Asunción Catedral. Él está oficiando este encuentro con su presencia, la escritora Delfina Costa, directora de nuestra carrera, el profesor Hugo. Ahí está llegando el profesor Arcide. A la hora de la presentación está llegando todo. Bueno, esta es la primera actividad. La señora Delfina Costa. Ahí está la presentación. Y le estamos mencionando esto de la presencia hoy de nuestro director, como siempre, acompañándonos, y hoy también una satisfacción. Adelante, mucho, que me envío, aquí llego mucho a su lugar. Tenía que esperar unos minutos más. ¿Cómo está? Bienvenido, acaba de testimoniar. Vamos a probar acá, testimoniar un laberito acá, si va a llegar acá un laberito. Bueno, acá tenemos, así, si podemos decir, a la mujer y al varón, en este caso un caballero como Moncho Azuaga, tan reconocido en nuestra historia, fuera de serie a nivel nacional e internacional, como la señora Delfina Costa. Un honor para nosotros que compartan esta clase. Y decirles que vamos a empezar de esto. Queremos pedir a nuestros alumnos que se refieran brevemente a los escritores y van a entregarles cada uno de los grupos el escrito que ellos hicieron tomando como referencia las entrevistas que les tocó desarrollar con cada uno de los escritores y las escritoras. Así es que vamos a hacerlo de una forma breve. Queremos que ustedes se puedan sentir cómodos acá. Quiero pedir una palabrita a nuestro director, a Hugo Caballero, para poder empezar nuestra reunión de la tarde. Bueno, primero que nada, profesores, escritores, chicos, yo estuve también para alumno del programa. En un momento más genérico no llevarse rollo a Juarón y todo, pero el tiempo cambia, porque vamos haciendo más descripción. Pero chicos, yo de mi parte, yo me considero un impostor acá, yo no he invitado, no he escrito nada, pero sobre todo que en momentos donde hay tanta información, yo hablo un poquito que esta carrera debe generar una identidad. ¿Sí? Hoy en día somos de todas partes, pero en el caracú de la cuestión hay que saber de dónde somos, qué es lo que somos. ¿Sí? Somos una carrera que está enfocada en ciencias sociales, profe. Estos chicos, vos los mirás así, pero en 4 años vos le vas a ver fotos que hacen que están en Dubái, otros trabajan en Flight Emirates, y otros nos quedamos acá. ¿Sí? Pero todos tenemos que tener una identidad. A mí me sirvió mucho, pero me acordé mucho, yo vivía afuera mucho tiempo, y uno se hace más paraguayo estando afuera. ¿Sí? Para bien o para mal. ¿Sí? Somos una cultura bastante peculiar, pero
yo voy a cerrar nomás diciendo esto se llama expresión oral escrita, ¿sí? Hoy vivimos una expresión netamente visual, todo es visual, hipervisual. Vos ves algo y es foto, nos falta la parte escrita, nos falta la parte oral. Y hay que cerrar una analogía, todos saben lo que es una sopa paraguaya, pero no sabemos cómo hacerla. Y el lenguaje, eso es, hola, ¿qué tal? Y algo que aprendí mucho en la clase, sobre todo en sociología paraguaya, unos años más, es que hay que estar curioso, ¿sí? Hay que estar, porque el humor, el paraguayo es preparado, el sarcasmo es preparado. Entonces cuando te dicen paraguayo medio duro, no. Hay otro metalenguaje que tenemos que aprender, y eso se aprende en la universidad, pero también en la calle. Así que, profe, como decía, a vagar un poco, ¿sí? Gracias, querido director. Esta persona circunstancia en la vida, ¿verdad? Yo siempre me cuido con todos mis alumnos, porque todos pasaron a ser directores, decanos, entonces mejor cuidar, no trato con todos. Bueno, muy contento, y entonces vamos a empezar este encuentro de esta tarde. Vale siempre la pena recordarle al mentor de esta iniciativa de trabajar de a uno con los escritores de hoy, sin dejar jamás de lado a todos los grandes que lastimosamente por esas circunstancias comunes de la vida ya hoy no están. Hablar siempre de Rodabasto, Josefina Pla, pongo solamente los nombres por una cuestión de tiempo, pero cómo vivir también del pasado, y sin darnos cuenta, hoy tenemos a mucha gente que produce literatura en Paraguay y literatura a alto nivel. Entonces siempre el deseo es que ustedes lo puedan conocer, porque en más de una ocasión se dio, acá hubo testigo también de esto, de que la gente que llega a los hoteles o a los centros turísticos, o que se va a un centro gastronómico, porque acá los egresados de esta carrera, los estudiantes, tienen 3 salidas probables: hotelería, turismo y gastronomía. Entonces, sin falta, hay gente que viene de cualquier lugar, inclusive gente de adentro, que pregunta qué tiene en Paraguay, o a quién le puedo leer, qué libro me recomendás. Entonces, una cuestión por lo menos segura es ya el escritor o la escritora a quien estudiamos acá. Bueno, conocerlos bien, tener los datos sobre ellos, para nosotros muy importante. Bueno, dicho esto, entonces quiero invitar al primer grupo, que en este caso estudió a Delfina Costa. Delfina acaba de recibir una de las menciones del Premio Nacional de Literatura. Estamos hablando de un peso pesado dentro del tema de la literatura paraguaya. Es un honor, sinceramente, recibirla ella hoy. Y le invito acá, aquí están los 2 muchachos que se acercaron y en este caso gozaron de la entrevista con Delfina. Adelante. Buenas tardes a todos los presentes. Yo soy Mateo Reyes y junto con mi compañera Kika le entrevistamos a la famosa escritora Delfina Costa. Nuestra entrevista se centró en la vida y en la obra de Delfina Costa, explorando su trayectoria como escritora y poeta. A lo largo de la conversación, la escritora nos compartió sus experiencias y perspectivas sobre variados temas. Esta entrevista se realizó con el objetivo de profundizar las obras y la visión de Delfina Costa, y también de compartir su experiencia y sabiduría con nosotros los lectores. La escritora es conocida por su pasión hacia la literatura y su compromiso con la verdad y la justicia social, la que la convierte en una figura destacada en la literatura paraguaya. Nuestra gran entrevista se realizó a través de una reunión virtual por Google Meet. Nosotros consideramos a la señora Delfina como un ejemplo para todos los escritores y lectores. Es un modelo a seguir para aquellos que buscan expresar su voz y compartir su visión con el mundo. Recomendamos leer las múltiples obras de Delfina Costa, aquellas que buscan una literatura auténtica y profunda. Sus obras son una excelente manera de explorar la condición humana y la sociedad paraguaya. Agradecemos su interés hacia nosotros con respeto y profesionalismo. Destacamos la importancia de su labor en la cultura a través de sus obras, dando voz a la identidad nacional, al sentir y a la forma de vida del paraguayo. Muchas gracias. Muy bien. Ellos se encargaron, un dato que no mencioné, es que dentro de lo que mencionaba nuestro director, acá es expresión oral y escrita, ¿verdad? Y dentro de eso, ellos se encargaron de hacer, con un formato de un trabajo de investigación, la introducción, el desarrollo con la información obtenida y sus conclusiones, la parte de la bibliografía que usaron. Tratamos de seguir rigurosamente el modelo, y
Y bueno, esto es lo que ellos produjeron y le dieron inclusive el toque especial. Hoy nuestros dos compañeros aquí que trabajaron con Delfina quieren hacer la entrega de esta carpeta que contiene el trabajo que esto sobre su persona. Qué lindo, muchísimas gracias. Delfina, ¿puedo acercarte acá en el medio? Sí. Vamos a pedir una cosita a Delfina. Unas palabritas, ¿cómo se Sí, acostumbra? también. ¿Quieres acercarte antes de trabar la foto y después le escuchamos a Delfina? ¿Sí? Ahora sí. Simplemente agradecer y les quería comentar que para mí es la continuación de la literatura, hablar con chicos que tienen ganas y curiosidad de saber más de literatura, no precisamente de mi literatura. Pues justamente estaba hablando con un amigo y me estaba comentando que mi vida es básicamente literaria y que para mí sería imposible hablar con personas cuyo tema gira en torno a las tortas marmoladas o el precio de los pescados en tal parte y cosas como, por ejemplo, banalidades, porque para mí fundamentalmente la vida pasa por mi literatura, por la literatura y por aquellos grandes a quienes leí y que con seguridad me sirvieron para transitar por lo menos de forma elegante por este difícil, pero para mí necesario camino de la literatura. Escribo poemas, escribo cuentos, escribí también una obra de teatro, eso que ya que sepan, a lo mejor no todos saben, escribí una obra de teatro en realidad, obras de teatro. Una se llama A donde el viento me lleve y la otra se llama Los fantasmas del Pedregosa. Esos dos libros están publicados esas dos obras están publicadas en un libro que tiene bastante circulación. Y tengo terminada una novela y también 10 cuentos que el año que viene, si las cosas funcionan bien, si los astros no paran, voy a publicar. Y para mí es un honor esto, estar entre gente que ama el arte, que ama la creatividad, que ama esto que realmente para mí le da ritmo a mi vida, porque como ya estaba comentando en un inicio, para mí la literatura es un todo, es el universo. Y precisamente el libro con el que yo gané la mención de honor en el Premio Nacional de Literatura se llama Universo, Poesía y Otros Versos. Es decir, que yo quise decir todo en el título. Alcanzó el libro, alcanzaron los 113 poemas para estar a la altura de ese título, no sé. Pero yo puse el empeño, puse las madrugadas, la perseverancia y si la salud me acompaña, voy a seguir. Pero gracias por el gesto, gracias por tanto afecto. Antes que se retire, tenemos también acá un cuadro que le quiero pedir acá al profesor Hugo, que pueda hacer el presente. ¡Qué maravilla! Como un recuerdo de tu presencia hoy acá. Un poquito. Oficialmente. Tenemos acá contratado directamente al querido productor. Excelente. Muchas gracias. Hay una cuestión que siempre les comento a los estudiantes acá. Vos estudiaste acá en la Facultad de Ciencias Químicas. Sí, yo soy química farmacéutica. Química farmacéutica, pues ella no ejerce la profesión, ella se dedicó a algo que le gustó, que es. Dejé el mercurio cromo, el alcohol boricado por el soneto. Gracias, amiga. Bueno, gracias muchachos. Bueno, esto es un dato interesante, ¿eh? Imagínense, tiene una carrera esta acá en toda la universidad, sin embargo, la cosa de la vida la condujeron por esos caminos, la vida al periodismo y a la literatura. Bueno, ahora quiero, teniendo acá a nuestro siguiente invitado presente con nosotros, al escritor paraguayo Moisés Zuaga. Él es abogado, aparte de todo, también docente, escritor, tiene una trayectoria impresionante. Y le quiero invitar a la gente que trabajó con él, que puedan acercarse a nuestros compañeros para hacer lo mismo, ¿verdad? Contarnos un poco de él y después darle nuestra carpeta en homenaje a él. Adelante, y pueden ubicarse. Buenas tardes a todos. Nosotros realizamos una investigación sobre la vida y obras del señor Moisés Zuaga. Reconocido como representante paraguayo, se busca comprender qué aportes realizó al desarrollo de la cultura literaria en Paraguay
También comprender por qué su figura sigue siendo relevante dentro de la identidad del pueblo paraguayo y dónde se manifiesta actualmente su legado. La investigación busca exponer la importancia de preservar y valorar el patrimonio cultural nacional, rescatando la memoria de artistas que reflejan la historia y las tradiciones del Paraguay. Para ello se realiza una entrevista, revisión de documentos y observación de obras, desarrollada principalmente en las comunidades donde vinculadas sus trayectorias. De esta manera el trabajo busca fortalecer el reconocimiento de Moncho Azuaga como una figura esencial para el arte popular, aportación a la difusión y conservación de su legado cultural. Algo que quiero destacar que aprendimos en esta entrevista también, él es alguien que desde joven tuvo esa pasión por la escritura y que de a poco fue mejorando, empezó en el colegio, luego llegó a todo lo que es ahora, todo su reconocimiento y principalmente sus ideales nos inspiraron a nosotros luego de esa entrevista, ya que mencionaron muy interesante sobre la universidad, de que generalmente está muy sesgada a lo técnico y que deja de lado la humanidad luego de eso. Nosotros mismos en nuestra carrera sí, siempre escuchamos de parte de otros qué es lo que hacemos, qué de relevante tiene, ese tipo de cosas. Pero la universidad no es solamente eso y necesitamos, ¿cómo decir? Necesitamos recuperar esa humanidad que tenemos, encontrar de nuevo la inspiración, enfocarnos en el arte, en el teatro, que no solamente por una profesión tenemos que dejar de lado el resto de la vida porque hay muchas cosas para ver. Y personalmente agradecerles por eso también, fue una inspiración muy, muy grande. Y gracias por el libro que nos dio. Excelente. Vamos a pedirle a Moncho, por favor, que pueda acercarse. Acá los muchachos le van a entregar el resultado del trabajo con una foto de por medio. ¿Sí? Y le pedimos a Moncho aquí una foto. Por favor, acá. Ahí va. Vamos a entregarle esto un ratito. Quiero pedirle a Néstor Pereira, presidente de Costa Rica de la Asociación Federal, que pueda entregarle la distinción al doctor Moncho Azuaga. Una palabra tuya para el auditorio. Bien, es demasiado importante lo que hacen ustedes y los profesores al articular a unos escritores y escritoras con la experiencia académica y sobre todo con la profesión futura que ejercerán. Porque la cultura paraguaya, a través de sus escritores, se manifiesta de una forma profunda, clara, distintiva, pero oculta. Muchas veces siempre preguntamos a nuestros compañeros cuál fue la última vez que fuimos a la librería a comprar un libro por puro placer. ¿Cuál es el libro de cabecera que estamos leyendo? ¿Cómo está formada nuestra pequeña biblioteca personal? ¿Conocemos a los escritores? ¿Cultivamos alguna vez leer una poesía? Y las respuestas a veces son una visita, un rubor, un silencio. Porque esa práctica de buscar la poesía entendida como actitud creativa no solamente se reduce a la literatura, sino integra toda la vida. En la vida debemos ser creativos y la poesía nos ayuda a eso. Y al ayudarnos a la poesía nos pinta un mundo diferente, un mundo más ideal en el sentido de propender a la justicia, a la solidaridad, al amor fraterno y a un desarrollo armónico, es decir, a un Paraguay mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a los miembros del grupo, gracias a nuestro querido escritor Moncho Azuaga,
gracias también al presidente del Rotary Club, a Néstor Rizarralde, que como cada año también se asocia a esto. También le habíamos contado de como estábamos en la universidad, el campus de San Lorenzo, habíamos también comunicado a la Dirección de Cultura de la Municipalidad, y como siempre también ellos nos acompañaron y nos acompañan hoy también con el apoyo para este evento que para nosotros es muy importante. Y cito mucho, tanto a Moncho como a Delfina, que los textos fueron elaborados por ellos. Son textos extensos, basados en la entrevista y todo, pero es una manera de fomentar esa expresión. Pasó esto muchas veces acá de que a veces con esa excusa de esa inseguridad, muchas veces se acercaron a algunos estudiantes, no solamente de ahora, sino que de cursos anteriores, a preguntar, profesor, esto está bien, profesor. Lo mío siempre fue, bueno, hagan ustedes lo que crean que está bien y presenten ustedes lo mejor que pueden presentar. No, yo ni miré esto todavía. Entonces que ustedes van a ser los jugadores. Y si ustedes dicen 10, entonces van todos ahí, o si dicen 3, y si menos, un desastre. Pero no creo que sea para nada. Confío mucho en ellos y sobre todo la predisposición que tuvieron. Así que ese comentario quería hacerle. El texto completo es obra de ellos. Yo quisiera regalarles, no sé, si a la biblioteca o si de pronto podemos distribuir o hacer un sistema. Entonces, si podemos dejar en la biblioteca también. Yo creo que va a ser mejor, ¿no? Más gente puede acercarse allí y puede acceder a los materiales. De repente siempre nos emociona un poco en clase llevarnos un premio. Y también, pues, ¿por qué no? Nosotros hoy acá. A la biblioteca de nuestra facultad. Por ejemplo, yo diría, ¿quién se anima a decir un poema? Bueno, ahí está. ¿Quién se anima? Alguien que tenga un poema en la Alguien cabeza. que tenga un poema en la cabeza. Calculen y al terminar, preguntamos el que pasa lleva un libro. Y los demás quedan acá en la biblioteca. ¿Qué les parece? ¿Estamos? Gracias a nuestro honor. Yo ya le pongo acá en las manos de nuestro director para en cualquier momento pueda llegar. Y va a haber uno que vamos a sortear entre quién se anima a decir un poema. Hay tiempo. Hay tiempo, ¿verdad? Calculen rápido, lean rápido. Vamos a permitirle todo que pueda pasar con un copiatín tipo celular. Hasta eso vamos a. Bueno, quiero. ¿A quién le tocó trabajar con Mario Casatelli? Que está allá. Pueden acercarse ustedes, por favor. Y nos van a contar, ustedes le van a acercar después a Mario. La otra persona que nos contó que estaba con dengue y con un problema, si no sabía que era dengue o COVID, era Amanda Pedroso. Así es que, y una persona que no puede venir desde Mariano Roca Alonso hasta acá, se vuelve, así como muchos nos decían recién, un laberinto, chiquita bastante. Así es que son situaciones que vamos a comprender. Pero tenemos acá a gente tan importante que está participando de esto. Le vamos a escuchar a ustedes, ¿sí? Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Gabriela Arce y junto con mi compañera Mónica Cardoso tuvimos la oportunidad y el honor de entrevistar al escritor, poeta, músico y dibujante Mario Casatelli, un artista paraguayo que se caracteriza por su enorme talento, pero sobre todo por su humildad y su sencillez. En nuestra conversación pudimos conocer a una persona profundamente apasionada por el arte, alguien que desde muy joven encontró la poesía, la música y el dibujo como una forma de expresar y de conectarse con los demás. Nos contó sobre su trayectoria, sus obras y también sobre su forma de ver la vida. Siempre con una mirada simple y humana. Aunque hoy no puedo estar presente por motivos de viaje, nos dejó un mensaje que queremos decir, que es que el arte no siempre es un camino fácil, pero vale la pena seguirlo con pasión, porque su verdadera recompensa está en lo que nos hace sentir y cómo nos ayuda a crecer como personas. Conocerlo fue una experiencia muy especial que nos dejó una gran enseñanza y una profunda admiración por su persona. Excelente. Es un recuerdo para Mario que no puede estar hoy, pero que de todas maneras ustedes se van a encargar de entregarle después también el diploma. Vamos a pedirle acá con ustedes una fotito, nuestro director de nuevo, para levantarte de cada momento director para el recuerdo de nuestra carrera. ¿Sí? Ahí. Excelente.
Perfecto, ahí está. Está la profesora también, gracias por acompañarnos. Estamos completitos acá, vamos a buscar todo lo que por allí tenemos para que esto salga cada vez mejor. Mencionaba yo a Chiquita Barreto, ¿quiénes la entrevistaron a Chiquita? Adelante. Pues acá los dos fueron. Si nos dicen esos nombres siempre, cuenten un poco de Chiquita Barreto. Buenas tardes, mi nombre es Isabela Portillo y del Ejército Parra. La escritora que nosotros elegimos fue a Amelia Barreto Murray, conocida como Chiquita Barreto. Ella es una reconocida escritora, docente y activista paraguaya. A lo largo de su vida ha publicado novelas, cuentos y poesías para el público adulto generalmente. Su primera obra fue un libro de cuentos titulado Con pena y sin gloria, con el que inició su trayectoria literaria muy destacada. Además de su trabajo como autora, Chiquita Barreto se dedicó a la enseñanza y a la defensa de los derechos de las mujeres, convirtiéndose en una figura importante dentro de la cultura paraguaya. Por eso hoy la homenajeamos por su talento, compromiso y por su aporte a la literatura paraguaya. Excelente. Vamos a dar un aplauso también a ellos. Y vamos a pedirles a nuestro director una poquito acá con los muchachos, con las chicas y con nuestros compañeros acá para que ellos le hagan presente de su Chiquita de este reconocimiento también. Agradecerle a ella, en el caso de ustedes, que se haya abierto a esta entrevista y que hayan también ustedes aprendido mucho sobre ella. Excelente. Sí, claro. Me está gustando lo que le está haciendo corregir el examen. Siempre hay algo nuevo que van a hacer. Bueno, la otra persona que sabemos que está también con el problema que recién les dije, de COVID o dengue, según ella el otro día me decía, es Amanda Pedroso. Es una persona que también siempre tiene una imagen que no se hace muy presente tampoco. Es medio, no quiero decir tímida, pues me va a escuchar y después me va a asesinar, pero ahora cuando escuche Amanda, una persona excepcional. Y también la recordamos acá a su hermana, lastimosamente fallecida, Amabel. ¿Quién trabajó con Amanda? Adelante, allí llegó María Luisa Ferreira, adelante, bienvenida. Adelante, profesora, adelante, por favor. Acá tenemos un lugar para vos. Bienvenida, profesora. Bien. Bueno, vamos completando más acá, vamos a escucharla a las dos compañeras quienes hicieron el trabajo sobre Amanda Pedroso. ¿Sí? Buenas tardes, yo soy María de Monserrat, ella es mi compañera Luisa Álvarez. Nosotros estuvimos hablando con Amanda Pedroso, quien justamente sí se encuentra ahora enferma de dengue, ojalá se recupere. Y básicamente ella nos contó un poco sobre su vida. Nos dijo que nació un 14 de diciembre en Asunción y que justamente nació en la cama de su madre, cosa que es muy raro ahora. Nos contó que estudió letras en la Universidad Católica y que tiene alrededor de unas 20 obras. Entre ellas se encuentran cuentos, mini cuentos de terror, también cuentos para niños, y tiene varias coautorías. Justamente tiene uno también con su hermana Mabel. Y nos comentó un poco sobre cómo fue que empezó para ella la escritura. Nos contó que a los 8 años empezó por algo muy raro también, algo muy triste, que fue que vio como al perro de la vecina le estaban matando a un gato. Un poco triste eso. Y qué cosas así fue lo que le llevó a ella a escribir varias cosas, varios cuentos, así también como le había dicho, lo que serían las microficciones. Y bueno, también nos comenta que lo que le marcó su infancia fue que creció en una familia numerosa. Vivía con sus abuelos, padres, tías, hermanos, sobrinos. Y cuando cada uno tenía su propia biblioteca, nos dice ella.
Eso fue capital para mí, nos comenta. Hay circunstancias, algo extrañas, siempre las hubo. Por ejemplo, ver espíritus, y según yo, no estoy loca, nos comenta también un poco. Amanda recuerda todo lo que vivió en su infancia y solo 2 o 3 instantes de su adolescencia. Expresa que tener hijos le cambió la vida. Luego la llegada de sus nietos, también las pérdidas de personas que amaba y ya no están. No hay lo que se llamaría una vida de escritor. Se vive como se puede, más allá del oficio, agrega ella. También ella no solamente se dedica a escribir, sino que también es periodista y ha visitado varios países limítrofes, como el de Argentina, Brasil, Bolivia, aparte del Ecuador, México, Panamá. Excelente, excelente, sí. Bueno, es el caso de Amanda Beatriz Pedroso Civils, y la vamos a pedir nuevamente a nuestro escritor acá, que él pueda acercarle a las chicas, y ella después a Amanda el diploma recordatorio. Gracias, chicas, y un saludo para la querida Amanda Pedroso. Bueno, vamos sumando esta tarde a otra escritora destacada que trabaja en un medio. Yo justamente suelo escucharla todos los días, y una mañana sorprendido mucho. Voy a hacer una entrevista a las estudiantes de la Facultad Politécnica. Eran las entrevistadoras que fueron entrevistadas por la que tenía que ser entrevistada. Bueno, así que está con nosotros acá, con un fuerte aplauso para María Luisa Ferreira. Pedimos a las chicas que puedan acercarse, y contarnos un poco sobre lo que escribieron sobre la persona de María Luisa Ferreira. Muy buenas tardes, nos presentamos. Yo soy Andrea Pereira, mi compañera es Micaela Sandoval, y nuestro trabajo es sobre la escritora y periodista María Luisa Ferreira. El estudio de las autoras paraguayas representa para nosotros una oportunidad valiosa para comprender la evolución de la literatura nacional desde una perspectiva más amplia, diversa y profunda. Durante mucho tiempo, las voces femeninas fueron invisibilizadas o relegadas a un segundo plano dentro de un ámbito literario, a pesar de haber contribuido significativamente al desarrollo cultural e intelectual del Paraguay. Conocer la obra de escritoras como María Luisa Ferreira permite rescatar esa memoria silenciada y reconocer el papel de las mujeres en la construcción de la identidad literaria y social del país. María Luisa Ferreira se destaca como una figura esencial dentro de la narrativa paraguaya, por su sensibilidad, su compromiso con los valores humanos y su mirada crítica sobre la realidad de su tiempo. Analizar su producción literaria no solo enriquece el conocimiento sobre la literatura nacional, sino que también promueve una reflexión sobre el lugar de la mujer en la cultura, la educación y la historia del Paraguay. En este sentido, estudiar a las autoras paraguayas es un acto de reivindicación y valoración de su legado, una manera de fortalecer la memoria colectiva y de fomentar una visión más equitativa del panorama literario nacional. Le vamos a pedir a nuestra querida profesora María Luisa que pueda pasar. Las chicas quieren entregarse el material que produjeron acerca de tu persona, ¿sí? Y a nuestro querido director para que pueda entregarle esto y hacer una fotito acá con la profesora. Y como en las ocasiones anteriores con nuestros dos visitantes, les pedimos unas palabras también a la profe María Luisa con los muchachos y las chicas que están acá en esta sala, que son estudiantes del primer semestre de la carrera de gestión de la hospitalidad, que les contaba acá a nuestros dos ilustres invitados también, Alfina Costa Monchosoaga. Ellos tienen una salida dentro de la carrera a hotelería, a turismo y gastronomía, ¿sí? Así que allí, por eso los dos visitaron, y para nosotros es un gran honor tenerte esta tarde también acá, y unas palabritas tuyas siempre vienen bien. Les voy a decir a todos tus alumnos que son unos privilegiados, porque te tienen a vos como profesor. Porque muy pocas veces tienen un profesor que, además de ser maestro, de ser un facilitador de conocimientos,
es una personalidad que va a dejar huellas, ya está dejando huellas y va a dejar huellas para las próximas generaciones a través de su trabajo intelectual, y no solamente a través de su trabajo intelectual, sino a través de ese algo más, eso adicional que le pone, que es la pasión, el amor por lo que hace. Porque David Galeano Olivera, por ejemplo, envía a los periodistas todos los días las efemérides, pero hace una selección, pone negritas, hace de vuelta un trabajo a la mañana que le debe llevar por lo menos 2 horas de trabajo, todos los días, un trabajo gratuito. Además de eso, está al frente de una institución que ha forjado muchos docentes en la Asunción y en el interior del país y en el exterior del país. Y encima es profesor aquí con toda su dedicación, promoviendo esto que es la experiencia. Esto no se olvida, no se olvida. Los encuentros con las personas, conocer a Delfina Costa, ella figura en la antología de las letras, conocerla mucho a Suárez, otro gran escritor. Los que están aquí, disculpen si en anteojos no veo, si hay otro escritor, me disculpan. Están aquí y son personalidades que hoy ustedes tienen la oportunidad de hablar con ellas, con ellos, y eso que están haciendo con las chicas reconocidas, tú, excelentes alumnas. Ustedes también el día de mañana lo harán con ustedes, porque van a ser célebres, se van a destacar en lo que hacen, y jóvenes como son ustedes se van a acercar y les van a pedir que les cuenten sus experiencias, porque así es la vida, es una cadena. Y yo me siento, todo el día uno anda corriendo, que tiene que presentar, ahora que es fin de año, todos presionan, todo se junta, pero estos son espacios de mucha felicidad, en que uno se siente bien, se siente halagado, y por eso muchas gracias, David Galeano Olivera, por invitarme, a tus alumnos, a las chicas, a todos ustedes. Muchas gracias, me siento muy afortunada de compartir con ustedes. Gracias, director. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y seguimos, ¿verdad? La idea siempre, cada año, les decía yo hace rato cuando empezábamos, que ellos, los estudiantes, conozcan en persona, traten con cada una de los y de las escritoras, de manera de primera mano de obtener la información. Y entiendo que en todos los casos se dio una conversación agradable, amena, y esas son las conversaciones que enriquecen. Allí uno aprende muchísimo. Lo que bien decía ahora la profesora María Luisa Ferreira es que son cosas que no se borran. A veces acá tuvimos, y quería contarles brevemente esto, de la experiencia inicial con el gestor de la carrera, el mentor de esto, un gran intelectual paraguayo también, Juan Alberto Perati, y cuando empezamos, yo le había dicho a él, bueno, vamos a meternos en el campo de la literatura, tienen que conocer, estamos hablando de casi 30 años atrás, en 1992 se creó la carrera, y yo por esa cosa de la vida tuve la satisfacción de empezar la carrera acá, de la que hoy es gestión de la hospitalidad. Entonces habíamos hecho lo tradicional como una prueba, por 2 años en realidad, que era leer de todo un poco, pero era simplemente leer María Luisa Ferreira, acá lo que estaba en la solapa del libro, Delfina Costa, la solapa Monja Suárez, y en la experiencia está que eso normalmente pasan 2 o 3 meses y uno ya prácticamente se olvida. Lo que nunca jamás vamos a olvidar, que eso va a quedar para ustedes, es ese contacto de haberse sentado ustedes con estos escritores y escritoras y haber conversado, ¿verdad? Eso no se borra nunca. Entonces, cuando le planteé de nuevo al profesor Perati cambiar el enfoque, le dije, es mejor que conozcan bien a uno que mal a muchos. Entonces fue de allí que empezamos la tarea
anualmente de acercarles así en grupos a 2, máximo a 3, porque acá los estudiantes saben lo que alguna vez le dije, ¿verdad? Hasta 3 yo permito un grupo porque normalmente uno escribe, piensa, el otro escribe, el tercero se va a tereré. Entonces 4 ya es un peligro porque ese 4 no hace nada. Entonces acá nos quedamos con los dos, acá uno pensó y el otro escribió, ¿verdad? Otros hicieron los dos trabajos. A partir de ahí es que llegamos a esta situación y han sido muchos y notablemente estos productos de ellos que están en esta carpeta que están recibiendo son frecuentemente visitados acá en la biblioteca y son fuentes de información para estudiantes de numerosos colegios que llegan hasta acá. Todo esto queda guardado en la biblioteca, el centro de documentación que tiene acá la Facultad Politécnica. Así es que lo insisto mucho en esto de, ahora por ejemplo tenemos información de ahora, de hoy, de estos 3 escritores que están acá. Algo de nuevo hay en la biografía de ellos que probablemente en 2 años atrás o 3 años atrás no teníamos. Bueno, hoy está. Entonces se convierte en el material de primera mano para todos aquellos que tengan interés en conocerlos a ellos. Y en esa gama, no solamente de gente que hace literatura, poesía, teatro, en fin, cuentos, novelas, etcétera, sino que abrimos un poco el espectro y a todos los que escriben. En este caso hubo a un grupo que le tocó trabajar con un destacadísimo historiador paraguayo que hoy día es presidente de la Sociedad Científica y justamente entre esas múltiples actividades toda esta semana está con la presencia de extranjeros que están visitando la Sociedad Científica. Él ya me había señalado que iba a tener esa dificultad porque hoy se cierra el evento, ¿verdad? Entonces me refiero a Aníbal Edith Caballero y ustedes que le estudiaron, pueden pasar por favor y cuéntenos. Son los que estuvieron trabajando acá, son 2 grupos, ¿verdad? Entonces quiero pedirle a ambos que puedan por turno contarnos sus nombres y aparte de eso, ¿qué escribieron de Aníbal Edith Caballero? Cabe recalcar que no somos un grupo de 4. Sí. Somos 2 grupos de 2. No es la emoción nomás, ¿no? Todos nos emocionamos siempre. Buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Lenara Bertovich, ella es Nicole Patiño, ella es Dana Alonso y él es Fabricio Aquino. Y nosotros, como dijo el profesor, lo estuvimos entrevistando al historiador paraguayo Aníbal Edith Caballero y eso. Bueno, con este trabajo nosotros buscamos conocer más sobre la vida y el trayecto que tuvo el historiador Aníbal Caballero, que gracias a una entrevista nosotros pudimos conocer sus experiencias, sus ideas y sus aportes que él tenía para el país. Él nos recibió justamente en la Sociedad Científica del Paraguay, donde fue totalmente amable con nosotros y Nos ofreció chocolate. Bueno, nosotros le escogimos al señor Aníbal porque nos pareció importante valorar quienes contribuyen al desarrollo de la historia paraguaya. Con esta investigación pretendemos difundir su labor y fomentar el interés por conocer y aprender de los autores nacionales. Pudimos apreciar su trayectoria y la profunda vocación de Aníbal Edith Caballero como historiador, investigador y docente comprometido con la verdad y la construcción del conocimiento histórico paraguayo. Su labor representa un ejemplo del valor que tienen los intelectuales nacionales en la preservación y difusión de la identidad cultural del país. Con este trabajo pudimos reconocer no solo sus aportes académicos y literarios, sino también su visión crítica sobre la educación y el futuro del Paraguay, en un contexto donde la historia y la literatura muchas veces son subvaloradas. Figuras como la de Caballero Campos resultan esenciales para fortalecer la memoria colectiva y el sentido de pertenencia nacional. Muchas gracias. Excelente. Esta era acá para la foto con los muchachos en este equipo de 2. Gracias muchachos. Es uno para el recuerdo. Sí. Podemos hacerle 2. Bueno, y dentro de esta circunstancia de leer a distintos escritores, de conocer a distintos escritores,
uno de los grupos le tocó, en este caso, estudiar, a conversar, hacer una síntesis sobre la vida y las obras de Aníbal Romero Sanabria, un hombre dedicado más al campo de la sociología, la antropología. Él escribió un libro siguiendo más o menos la línea de Helio Vera, Busca del Hueso Perdido, o de Monseñor Saro Vera, Paraguayo, un hombre fuera de su mundo. Aníbal Romero Sanabria escribió más paraguayo que la mandioca. Y recuerdo que muchas veces conversamos. En una ocasión me dijo, estoy haciendo una reingeniería del paraguayo. Bueno, y ese libro se publicó después con el nombre de Yadaya. Y pasamos los años y ya nos encontramos y le digo yo, ¿qué tal? ¿Cómo andamos con el último libro? Un desastre. El paraguayo no va a cambiar nunca. Yo hice la reingeniería, digo, acá sigue el IMBV, sigue el Radio Sopó, eso es lo que somos, decía. Así es que Aníbal Romero Sanabria, ¿a quién de ustedes le tocó estudiar? Pasen, y pueden pasar y contarnos el doctor Aníbal Romero Sanabria. Familia también de gente siempre ilustrada, gente que lee, gente que está en el ámbito de la cultura. Su hermana Sandy Romero Velázquez es rectora de la universidad, que es una universidad de la familia. ¿Les escuchamos? Sí, buenas tardes para todos. Me presento, yo me llamo Sara Benítez, mi compañera Luz. Nosotros tuvimos el honor de poder entrevistarle al señor Aníbal Romero Sanabria. Lastimosamente no se pudo encontrar hoy con nosotros, estaba también con problemas de salud y en la invitación no tuvimos un retorno justamente, pero esperemos que se encuentre súper bien y queremos compartir un poco de lo que fue nuestra entrevista. Para empezar, realizamos vía Meet. Desde el primer momento, un señor espléndido, súper risueño, desde el primer momento nos hizo sentir súper cómodas, muy conversador, muy agradable. Empezamos preguntándole sobre sus inicios, sobre su infancia y demás. Nació el 3 de noviembre de 1951 en Encarnación. También nos contó algunos detalles interesantes de su niñez, como que cuando era chico le decían Yoyo. Estudió en la primaria en Encarnación y también en Asunción. Más tarde hizo la secundaria en el Colegio Cristo Rey. Siguió su formación en la Universidad acá Nacional de Asunción y se recibió como abogado. También se formó en periodismo, administración, algo que nos muestra sus ganas siempre de aprender, su mente curiosa y activa. Algo que llama mucho la atención es que él no empezó a escribir desde niño, como uno acostumbra a escuchar también de otros escritores. Sus primeras obras, sus primeros poemas fueron a los 20 años y sus libros recién a los 40, pero esto no impidió que pueda construir una carrera igualmente impresionante. Al día de hoy cuenta con 30 obras publicadas que abarcan desde cuentos y oratoria hasta reflexiones sobre la identidad paraguaya. Su primera obra, que fue Más paraguayo que la mandioca, al día de hoy es uno de sus libros, es su libro más vendido, cuenta con más de 100.000 ejemplares y él mismo nos contó que escribió para hablar de la forma de ser del paraguayo, con nuestros rasgos, costumbres, virtudes y defectos. Muestra mucho ese interés por entender al paraguayo y eso se nota en muchos de sus libros. Entre sus obras favoritas justamente se encuentra este libro Más paraguayo que la mandioca y también Tipos y prototipos de paraguayos, porque fueron de los que más él disfrutó escribir. También conversamos un poco sobre el público al que se dirige y él escribe a la sociedad paraguaya tratando de llegar a todas las personas sin ninguna distinción. Y considera que el escritor tiene una función muy importante que ayuda a que el pueblo se conozca, se cuestione y se haga cargo de sí mismo. Y su objetivo no solamente es entretener, sino dejar un mensaje y una reflexión. El señor Aníbal dejó muy en claro que para él los paraguayos ahora estamos muy interesados en la literatura y la literatura está en buenas manos, que hay jóvenes que escriben muy bien y que tienen un futuro muy prometedor. En cuanto a la universidad, él dijo que es muy pobre, la educación y la formación de algunos profesores no es suficiente para sobrellevar como son los jóvenes de hoy en día
Cuando hablamos sobre sus libros, dijo que el que más le interesó hacer fue tipos y prototipos de paraguayos porque existen un montón y fue el que más disfrutó hacerlo. También nos contó mucho sobre su niñez, muchas anécdotas, jugando fútbol, pasando tiempo con sus amigos. También nos dijo que su familia es algo muy especial para él, su esposa, sus hijos, que a pesar que sus hijas, que son dos las que están más en el ámbito del arte, esas dos no son escritoras, se van más para la danza y para el teatro. Esta charla que tuvimos con él fue muy importante porque nos mostró más su visión sobre cómo va la literatura paraguaya, cómo estamos los jóvenes en él, qué tipo de cosas le gustaría el futuro de la literatura paraguaya. Excelente. Muchas gracias. Una gentileza acá, nuestro director, que pueda entregarle también al grupo esta distinción y un recuerdo para hacerle llegar al profesor Romero Sanabria. De casualidad, el aire se fue. Vamos generador. Bueno, entonces, en un ratito, antes de retirarnos, los últimos. Estamos en un proceso lento de retimiento acá. Antes que termine todo. Elegante. Los dos últimos, no se preocupen, allí terminamos. Bueno, este siguiente homenaje es el que queremos, en este caso, recordar también por las dificultades que tiene para transportarse. Es un periodista muy conocido, Carlos Martínez. Y entonces tenemos en este caso a los compañeros que tuvieron la oportunidad de hacerle una entrevista. Acaba de ser distinguido con la Orden Nacional de Méritos Comuneros que otorga el Congreso. Así es que de él estamos hablando. ¿Quiénes son los que trabajaron con Carlos Martínez? A ver, acérquense por favor, allí vienen. Y ya después la última parte. Como siempre le estamos agradeciendo profundamente a nuestros invitados hoy, acá en el orden que tenemos a María Luisa Ferreira, a Dina Costa, a Moisés Zuaga, al presidente del Rotary Club, a querido amigo Néstor Pereira, profesor, a nuestro director de la carrera, profesor Alcides. Bien, olvidé mencionar algo muy importante. Está muy presente mi señora también, acá, así que profesora, así que bueno, sí, no, nunca tengo que olvidarme. Digo nomás. Adelante, que le escuchamos. Buenas tardes a todos los presentes. Como el profe recalcó, nosotros le entrevistamos al señor Carlos Federico Martínez Colar, que lastimosamente el día de hoy está ausente por problemas de agenda, vamos a decirlo. Nosotros somos otra vez dos grupos de dos personas y yo tengo algunas palabras para él, que él básicamente nos habló sobre cómo la escritura para él es una manera de expresar sentimientos, preservar la memoria y transmitir la identidad de nuestro pueblo. Para nosotros fue una experiencia realmente valiosa, porque no todos los días tenemos la oportunidad de conversar o de intercambiar palabras, ideas, emociones y sentimientos sobre un autor como lo es él. Tiene un nivel bastante grande y con este homenaje también queremos reconocer a todos los escritores que nos siguen dejando sus huellas a través de sus palabras. El trabajo realizado demuestra que Carlos Martínez no solo contribuye al enriquecimiento de la literatura paraguaya, sino también a la difusión de valores, pensamientos y reflexiones que fortalecen la identidad cultural del país. Su obra invita a reflexionar sobre la sociedad, la historia y la condición humana, aspectos que lo convierten en un autor digno de reconocimiento y estudio. Carlos Martínez nos recibió en Radio Caritas. La entrevista fue realizada en un lapso de 10 minutos, que luego se convirtieron a 20, porque el universo me escuchó y me dio más tiempo para poder hablar con él. Hablamos un poco hablamos más sobre su vida personal que sobre su vida como escritor en sí. Hablamos sobre algunas opiniones controversiales, cosas que como figura pública no puede decir, porque es una figura pública. Y nos recibió, la verdad, con mucho amor, fue muy amable,
da un apretón de manos bastante fuerte que generó confianza desde el primer momento. Y nada más que decir. Excelente. ¿Y tenés algo que agregar? ¿Sí? El objetivo de la entrevista con Carlos Martínez se cumplió plenamente, fue bastante agradable desde el comienzo, pero todos nos recibieron bastante hospitalarios fueron y ¿cómo era? ¿Le gustó? Sí, excelente. A Qué diferencia bien. de ellos, nuestra entrevista fue en el patio de comidas del Shopping Villamorra. Como ella vino a tomar su cafecito, su té, y nos invitó a nosotros también a acompañarlos y nos dimos cuenta que él, ese es su lapso de descanso y él siempre aprovecha y escribe, pues tiene un montón de libros y los cuales él ya, vos le decís, recomendame uno y él ya no sabe cuál decirte porque le gusta muchísimo. Sí, es una persona muy, muy agradable y aparte de que es un meme paraguayo. Así que lo admiramos bastante. Y gracias a vos, profesor, por darnos esa oportunidad de conocerle a... Mérito de ustedes. Ustedes hablaban con él, hicieron todo, ¿no? Y eso es reconocimiento acá para el grupo. Y ella también le van a hacer llegar. Excelente, felicidades. Antes de llegar al último, que es la sorpresa, ¿verdad? Una sorpresa totalmente imprevista, la sorpresa. Quiero contarles que, así como ellos hoy nos acompañan, en otras ocasiones y en otras salas también nos tocó recibir alguna vez a don Oscar Ferrero, que estaba viendo acá cerca, ¿verdad? Todavía andaba con su bastoncito, solía participar yo con él en unas clases que daba en el curso de posgrado, en el rectorado, y una persona extraordinaria. Y otro grande que pasó por acá fue Luis María Martínez, un escritor extraordinario y un compilador de tantas obras en el Trino Soterrado, una obra que llegamos a leer en su momento con los estudiantes. Es la idea, pues, siempre, independientemente de estudiar, cada uno tomar obras y leer para que en este caso tengamos lo más importante, que es una solidez en nuestra formación, en nuestros conocimientos. Bueno, y acá se dio una circunstancia muy especial. Todos los grupos ya eligieron a un escritor y en una de esas, ya al final me escribe de uno de los grupos y me dice: profesor, estamos desesperados, nuestro escritor no nos responde. Y le digo: ¿qué vamos a hacer? Y allí me dijo: profesor, vos sos nuestra tabla de salvación. Así que este último trabajo, sin que haya estado en la lista, le agradezco mucho al grupo. Van a escuchar algo que el grupo hizo sobre mi persona. En 30 años, esta es la primera vez que ocurre algo como esto. Bueno, allí van a venir los últimos estudiantes. Acá va a ocurrir con lo de Inés, entonces, el momento final también de nuestro encuentro, con el calor de por medio, ¿no? Buenas tardes a todos, yo soy Tania Medina y voy a homenajear al profesor David Galeano Olivera y mi compañera Nicole, que no se pudo presentar porque tiene problemas de salud. Hoy homenajeamos con cariño y admiración y más que nada con gratitud a David Galeano Olivera, lingüista, antropólogo, filólogo, docente, escritor, activista cultural y guía de muchos de nosotros. Su voz siempre serena pero firme nos enseñó con esta investigación el respeto hacia el trabajo de nuestros escritores paraguayos, conocer la historia de cada uno de ellos y en sus textos encontramos humanidad, memoria y una mirada crítica que nos invita a no conformarnos, a cuestionar y también a seguir interesándonos por nuestro hermoso idioma guaraní, a confiar en lo que tenemos para decir y a también entender que la literatura es una forma de transformar la realidad. Sin él, esta investigación no se hubiera realizado. Por eso y por la enseñanza que nos dio este semestre, te damos las gracias. El nombre de Dios. Me faltó un algo más, porque yo quiero agregar influencer, ¿sí? Eso también quería decir cuando ella dijo que bueno. el color que estaba
Bueno, de esta manera completamos esta tarde, esta importante reunión, porque más que cualquier cosa, una clase de hoy, una reunión para celebrar con tan importantes escritores que vinieron, con esta visita de grupo que tenemos también, nuestro propio director de la carrera, la presencia del licenciado Néstor Pereira, en su condición de presidente del Rotary. El Rotary Club promueve mucho a los escritores, a la gente que está en el ámbito de la cultura. Entonces, por allí, agradecer también al querido profesor Alcides Javier Torres Ruth, con quien tenemos una experiencia de largo tiempo acá en la facultad. Con Alcides, en algún momento nos tocó soñar primero y construir y concretar la traducción completa al guaraní del navegador Mozilla Firefox, que pasó a llamarse Aguaratatá. Nos volvimos locos, pero tengo cabello blanco. 67.000 palabras traducimos del castellano, del inglés al guaraní. Bueno, y es la única versión que tiene el navegador Firefox en una lengua nativa de América. 99,7. El 0,3 era información que no se podía traducir, que estaba en inglés, que era Mozilla. Pero hasta hoy esto se actualiza. Es uno de los logros más importantes probablemente en materia de todo lo que tiene que ver con el guaraní en internet. Así es que Alcides, un aspecto grande. Queremos pedirle finalmente una fotografía a todos. Vamos a pasar de este lado, nuestros escritores acá sentados, y vamos a hacer una foto entre todos. Vamos a dar para poder ubicar. Adelante, por favor. Hacia atrás pueden ponerse su bomba. Se pueden sentar también. Acá voy a poner. Vamos, el botón de entrar.